Ayanoko Kiyotaka, el protagonista de Classroom of the Elite, es uno de los personajes más complejos y fascinantes del mundo de los animes. No se destaca por sus logros heroicos ni por su moral inquebrantable, sino por algo mucho más sutil y poderoso, su control absoluto sobre sus propias emociones y acciones. Desde el inicio de la serie, Ayanoko nos presenta una personalidad calma, reservada y estratega, alguien que actúa en segundo plano y manipula las situaciones con una habilidad casi sobrenatural. A lo largo de la trama, se nos presenta a un personaje que parece estar siempre un paso adelante, orquestando eventos e interacciones de manera que maximiza sus ventajas, sin exponerse nunca. Esta habilidad de manipular el entorno a su alrededor sin ser notado es, sin duda, lo que lo convierte en una figura central e impredecible. Pero, ¿qué hace que Ayanoko sea tan diferente de los otros personajes? La respuesta puede estar en la forma en que ha interiorizado hábitos comportamentales extremadamente efectivos, que lo ayudan no solo a navegar por las situaciones más adversas, sino también a alcanzar el éxito sin depender del reconocimiento externo. Lo que realmente define el éxito de Ayanoko no son sus habilidades intelectuales ni sus talentos en manipulación, sino la forma en que utiliza esas habilidades para mantener la regulación emocional en un mundo competitivo y lleno de presiones. Él no reacciona, actúa con calma y estrategia, siempre controlando su propia narrativa. En este guión, vamos a explorar cómo los hábitos comportamentales de Ayanoko, particularmente sus mecanismos de control emocional y cognitivo, son esenciales para su habilidad de mantener el control sobre sus propias acciones y alcanzar sus objetivos. Vamos a examinar de cerca los conceptos de autocontrol y función ejecutiva, que son fundamentales para entender su personalidad y cómo mantiene su calma inquebrantable, incluso en las situaciones más intensas. Para entender a Ayanoko, primero debemos mirar el córtex prefrontal, la parte del cerebro que gobierna el control cognitivo y la función ejecutiva. Esta es la zona responsable de permitirnos planificar, tomar decisiones y, sobre todo, autorregular nuestras respuestas emocionales. Ayanoko parece tener una conexión casi intuitiva con esta región del cerebro, controlando sus emociones y acciones con una precisión impresionante. Esto lo hace capaz de mantener la compostura, independientemente de las adversidades y tentaciones que surgen a lo largo de la trama. Él no se deja llevar por el momento, en cambio, se permite analizar, y con un razonamiento rápido y meticuloso, tomar decisiones basadas en lógica, no en impulso. Ahora que comprendemos un poco sobre el cerebro de Ayanoko y el concepto fundamental de autocontrol, vamos a analizar más a fondo cómo sus hábitos comportamentales y su habilidad para controlar su respuesta emocional son clave para su éxito y para el impacto que causa en el mundo que lo rodea. Comportamiento 1. Esconder habilidades. ¿Alguna vez has pensado en esconder algo en lo que eres realmente bueno para evitar destacar demasiado? Puede parecer contraproducente, pero en muchos casos, no exhibir nuestras habilidades puede ser una de las estrategias más inteligentes que podemos adoptar. Y eso es exactamente lo que hace Ayanoko Kiyotaka. A lo largo de Classroom of the Elite, él esconde sus habilidades de una forma tan sutil y eficiente que, muchas veces, ni sus compañeros más cercanos se dan cuenta de lo competente que realmente es. En lugar de buscar la admiración o el reconocimiento, Ayanoko elige pasar desapercibido, dejando su verdadera capacidad oculta, lo que puede parecer una debilidad, pero en realidad es una estrategia calculada que le da el control total sobre las situaciones. Lo primero que debemos entender es que Ayanoko no esconde sus habilidades por inseguridad o falta de confianza. Al contrario, lo hace porque sabe exactamente el impacto que esta elección tiene sobre cómo los demás lo perciben y más importante aún, sobre cómo puede manipular las situaciones en las que se encuentra. Cuando decide sacar 50 puntos en un examen, sabiendo que tiene la capacidad de sacar la mejor nota, no es por falta de habilidad, sino por una elección deliberada para no llamar la atención. Este comportamiento es una estrategia de control, una forma de mantener su imagen bajo control y evitar que las personas a su alrededor actúen de manera diferente debido a su potencial. Al esconder sus habilidades, se coloca en una posición de desventaja aparente, pero esa desventaja es, en realidad, una ventaja disfrazada. Puede manipular las percepciones de los demás y controlar, con precisión, la forma en que reaccionan ante él. Por ejemplo, imagina que tienes una habilidad que podría ponerte en la cima de la jerarquía, pero si la exhibieras, las expectativas sobre ti aumentarían y las personas podrían empezar a comportarse de manera diferente. Ayanoko sabe que, al esconder sus habilidades, disuelve esas expectativas y puede actuar de manera más libre y sin la presión constante de los demás. Ahora, es importante entender los beneficios psicológicos de esconder sus habilidades. Este comportamiento tiene mucho que ver con el concepto de control emocional y autosuficiencia. Al no mostrar sus habilidades, Ayanoko se permite un cierto grado de humildad estratégica, algo que a menudo se malinterpreta.
No está tratando de disminuir sus capacidades para volverse más aceptable o simpático, sino que está utilizando la humildad como una herramienta para mantener el control de las interacciones sociales a su alrededor. El control de las expectativas ajenas es un beneficio psicológico crucial de este comportamiento. Cuando escondes lo que eres capaz de hacer, las otras personas no te presionan para que correspondas a una imagen específica, lo que te da más espacio para actuar conforme a tu voluntad. No esperan mucho de ti, y al mismo tiempo, mantienes el control de las situaciones, ya que puedes actuar de manera más flexible, sin la preocupación constante de ser medido o juzgado. Además, este comportamiento ayuda a Ayanokoji a mantener un sentido de humildad que, en el fondo, es un truco psicológico para no atraer la atención innecesaria. No quiere ser admirado o reconocido, pero prefiere que los demás lo subestimen, lo que, de alguna manera, reduce el riesgo de convertirse en una amenaza visible para aquellos a su alrededor. Esto crea un espacio en el que puede manipular a los demás de manera mucho más eficaz. El comportamiento de Ayanokoji puede entenderse mejor a la luz de un estudio psicológico realizado por Christian Ilve, que exploró cómo la humildad puede ser utilizada para esconder habilidades. En el estudio, Ilve observó que las personas que optan por no exhibir sus habilidades, lo hacen con frecuencia para mantener el control de las interacciones sociales, sin parecer amenazantes para los demás. De hecho, la humildad, cuando se aplica estratégicamente, puede generar un ambiente de confianza en el que los demás no perciben lo poderosa o habilidosa que realmente es la persona, pero al mismo tiempo, aquellos que realmente importan comienzan a notar, de forma sutil, las cualidades de esa persona. Este comportamiento de esconder habilidades, según Ilve, genera una percepción más favorable de los demás, ya que las personas comienzan a notar que la humildad no es un intento de engañar, sino más bien una estrategia para mantener el control y no levantar sospechas. Esto crea un espacio en el que la persona no es colocada en un pedestal, pero tampoco es subestimada. En el caso de Ayanokoji, esta estrategia le permite controlar cómo y cuándo las personas descubren sus capacidades, dándole la ventaja de aparecer como alguien mucho más competente de lo que parece. Un ejemplo claro de esta estrategia en el anime ocurre durante uno de los exámenes, donde Ayanokoji saca 50 puntos, una nota que no lo coloca ni cerca de la cima de la clase, a pesar de que él tiene la capacidad de sacar la mejor nota. Este momento es crucial para entender la profundidad del personaje. Ayanokoji no lo hace porque no le importe la nota o porque no sepa las respuestas, sino porque él no quiere llamar la atención. Sabe que, si sacara la mejor nota, las personas empezarían a verlo de forma diferente. Podría ser tratado como una amenaza, o entonces las expectativas sobre él se ajustarían a un nivel extremadamente alto. Esto podría afectar sus interacciones sociales y crear obstáculos innecesarios. Esta elección de esconder sus habilidades refleja la manera en que Ayanokoji controla el ambiente que lo rodea, evitando que las personas reaccionen ante él de manera exagerada. Al mantenerse bajo el radar, puede actuar sin la presión de las expectativas externas, dándole la libertad de operar a su manera, sin ser constantemente vigilado o analizado. Esconder sus habilidades, como lo hace Ayanokoji, puede parecer una elección simple, pero en realidad es una estrategia profunda y calculada. A través de la humildad estratégica, mantiene el control sobre las expectativas de los demás y crea una imagen de alguien que no representa una amenaza, pero que, al mismo tiempo, posee un potencial extraordinario. Este enfoque psicológico le permite manipular sus interacciones y mantenerse un paso adelante, aprovechando la imprevisibilidad de las percepciones externas a su favor. Nos enseña una lección importante: muchas veces, el mayor poder no está en exhibir nuestras habilidades, sino en elegir cuándo y cómo mostrarlas. La decisión de Ayanokoji de esconder sus capacidades es, en realidad, una de las claves para el éxito que logra. Al final, nos muestra que la verdadera fuerza muchas veces se encuentra en la capacidad de mantenerse discreto, sin perder nunca el control sobre quién somos y lo que podemos hacer. Comportamiento 2. No reaccionar. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación tensa o emocionalmente cargada, y por impulso, reaccionaste de manera excesiva o equivocada? Muchas veces, nuestras emociones nos impulsan a actuar sin pensar, pero Ayanokoji Kiyotaka, el protagonista de Classroom of the Elite, tiene un comportamiento notablemente diferente: él no reacciona. En lugar de actuar impulsivamente, él mantiene una calma inquebrantable, lo que le permite tomar decisiones racionales y mantener el control, incluso en situaciones de extrema presión emocional. Este comportamiento de no reaccionar no significa que Ayanokoji sea insensible o indiferente. Al contrario, él es profundamente consciente de sus emociones y de lo que sucede a su alrededor. Sin embargo, elige conscientemente no dejar que esas emociones influyan en sus decisiones.
Esta habilidad de no reaccionar emocionalmente es una de las claves de su éxito en Classroom of the Elite, ya que le permite manipular y controlar las situaciones sin perder la compostura. El concepto de no reaccionar va más allá de una simple decisión de mantener la calma. Ayano Koji elige conscientemente no reaccionar ante las emociones que surgen en situaciones de alta presión. Esta habilidad implica tener un control total sobre sus reacciones emocionales, lo que le permite no ser impulsivo ni dejarse llevar por lo que siente en el momento. En lugar de ceder a la ansiedad, la ira o el miedo, él mantiene la compostura, lo que lo coloca en una posición ventajosa. Este comportamiento tiene una base estratégica. En muchos casos, las personas reaccionan inmediatamente ante una situación, lo que puede llevar a respuestas emocionales que nublan el juicio. Ayano Koji, por el contrario, actúa de manera calculada y racional. Esta capacidad de no reaccionar impulsivamente le permite analizar cada situación de manera más profunda y tomar decisiones sin estar influenciado por las emociones del momento. El verdadero poder de Ayano Koji radica en su autocontrol. Este autocontrol no es solo una capacidad para mantenerse tranquilo, sino una habilidad profundamente cultivada para regular sus emociones. Para Ayano Koji, la autorregulación emocional es crucial para poder interactuar con los demás de manera estratégica y efectiva. No se deja llevar por sus emociones, sino que las maneja y las utiliza a su favor. Este autocontrol requiere una gran autoconsciencia. Ayano Koji sabe lo que está sintiendo en todo momento, pero elige no actuar de acuerdo con esos sentimientos. En lugar de dejarse llevar por impulsos momentáneos, se permite tomar una pausa mental, lo que le da la oportunidad de reflexionar antes de actuar. Esta habilidad no solo le da poder en situaciones sociales, sino que también le permite tomar decisiones mucho más racionales y efectivas. En un mundo donde las reacciones impulsivas suelen tener consecuencias negativas, Ayano Koji demuestra que el verdadero control está en pausar y reflexionar antes de actuar. Al no reaccionar impulsivamente, él mantiene el control de las situaciones, algo que la mayoría de los personajes en Classroom of the Elite no logran hacer, lo que lo coloca un paso adelante de ellos. La habilidad de Ayano Koji para no reaccionar está directamente relacionada con una técnica psicológica conocida como rotulación de afecto. La rotulación de afecto implica identificar y nombrar las emociones que estamos sintiendo, lo que puede ayudarnos a reducir la intensidad de esas emociones. Los estudios han demostrado que cuando identificamos y nombramos nuestras emociones, como la ira, la tristeza o la frustración, la intensidad de estas disminuye y nos permite abordarlas de manera más racional. En lugar de ser impulsado por sus emociones, Ayano Koji se permite identificarlas y analizarlas, lo que le da el control sobre ellas. En lugar de reacciones impulsivas, él utiliza sus emociones como una herramienta para reforzar su autocontrol. Este proceso de rotulación de afecto no solo le ayuda a calmarse, sino que también optimiza su capacidad para pensar y tomar decisiones más estratégicas. Este enfoque de rotulación de afecto está relacionado con el funcionamiento del córtex prefrontal, la parte del cerebro encargada de tomar decisiones racionales y planificar el comportamiento. Al identificar sus emociones, Ayano Koji aumenta la actividad en esta área cerebral, lo que le permite tomar decisiones lógicas y controladas, en lugar de reaccionar a sus emociones con impulsividad. Uno de los ejemplos más claros de cómo Ayano Koji practica la técnica de no reaccionar ocurre cuando recibe una llamada desesperada de Sakura. Ella, claramente angustiada, busca su ayuda. La mayoría de las personas, al recibir una llamada tan cargada emocionalmente, probablemente reaccionarían con una forma de compasión, preocupación o incluso pánico. Sin embargo, Ayano Koji, en su calma inquebrantable, no reacciona emocionalmente. En lugar de sucumbir al pánico o la ansiedad de Sakura, Ayano Koji escucha, reflexiona y mantiene el control sobre sus propias emociones. Este episodio demuestra su capacidad para no ser manipulado por las emociones de los demás, manteniendo siempre la lógica y la estrategia como sus guías principales. La reacción calmada de Ayano Koji le permite tomar decisiones racionales, sin ser influenciado por las emociones de los demás. El comportamiento de no reaccionar de Ayano Koji es una de las habilidades más poderosas que posee. Nos enseña que en situaciones de presión, la verdadera fuerza no está en expresar nuestras emociones de inmediato, sino en ser capaces de mantener la calma y tomar decisiones racionales. A través del autocontrol y la rotulación de afecto, Ayano Koji mantiene su compostura y puede manipular las situaciones a su favor. En un mundo lleno de reacciones impulsivas y emociones desbordadas, Ayano Koji demuestra que la calma y el autocontrol son armas poderosas. Al aprender a no reaccionar impulsivamente, podemos tomar el control de nuestras emociones, reflexionar antes de actuar y tomar decisiones más efectivas. Ayano Koji nos enseña que la verdadera fuerza radica en no dejar que las emociones nos controlen, sino en tomar el control sobre ellas. Comportamiento 3.
Entender la perspectiva del otro. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo tus propias emociones y creencias moldean la forma en que ves el mundo? Todos tenemos la tendencia a ver las situaciones desde nuestro propio punto de vista, lo que puede impedirnos entender las perspectivas de los demás de manera precisa. Este comportamiento, muchas veces inconsciente, es uno de los mayores desafíos en las interacciones humanas. La mayoría de nosotros, en situaciones de conflicto o tensión, tiende a confirmar nuestras propias creencias y emociones, ignorando la forma en que los demás están percibiendo la situación. Esto puede resultar en malentendidos, frustraciones y dificultades para mantener relaciones saludables. Ayanoko Kiyotaka, el enigmático protagonista de Classroom of the Elite, se destaca por un comportamiento extremadamente eficaz y raramente explorado. Él intenta comprender la perspectiva de los demás, lo que lo convierte no solo en un manipulador hábil, sino también en alguien capaz de construir relaciones sociales de manera estratégica. Sin embargo, esta habilidad no es simple. Implica la capacidad de ver el mundo a través de los ojos de los demás, entender sus necesidades, miedos, deseos y traumas. Este tipo de comprensión es esencial para interacciones sociales exitosas, especialmente en un entorno competitivo como la Elite Class de Ayanoko. El comportamiento de Ayanoko puede describirse como una habilidad refinada para comprender las perspectivas ajenas. Él no solo observa el comportamiento de las personas, sino que se coloca activamente en el lugar de los demás para entender sus motivaciones y deseos más profundos. Esto va más allá de simplemente percibir lo que las personas quieren en un momento específico. Se trata de entender las emociones subyacentes, las inseguridades y las intenciones ocultas que guían las acciones de cada individuo. La capacidad de Ayanoko para entender el punto de vista de los demás es una de las razones por las que logra manipular con tanta eficacia a los personajes a su alrededor, como Kushida y Horikita. En lugar de actuar de manera impulsiva o basarse en suposiciones, él se permite analizar a los demás de forma meticulosa y empática, lo que lo coloca en una posición de ventaja estratégica. Él no solo observa lo que las personas hacen, sino que entiende por qué hacen lo que hacen, lo que le permite predecir sus acciones e influir en su comportamiento de manera sutil y eficaz. Aunque la habilidad de entender a los demás es una cualidad rara y poderosa, no está exenta de desafíos. Ver más allá de nuestra propia perspectiva es una de las tareas más difíciles en las interacciones humanas. Nuestros propios miedos, creencias y emociones con frecuencia colorean la manera en que percibimos el mundo y las personas a nuestro alrededor. Este fenómeno, llamado sesgo de confirmación, hace que tendamos a buscar información que confirme nuestras ideas preexistentes, ignorando o distorsionando la información que contradice esas creencias. Esto puede resultar especialmente problemático en situaciones de conflicto, donde las emociones suelen ser intensas y las reacciones inmediatas a menudo se basan en juicios rápidos. La mayoría de las personas, ante un enfrentamiento, tiende a ver la situación solo desde su propio punto de vista, sin considerar profundamente las perspectivas o los sentimientos de los demás. Esta dificultad para entender a los demás es una de las razones por las que muchas interacciones sociales fracasan o se vuelven disfuncionales. Ayanoko, sin embargo, supera esta barrera con una habilidad rara. Él intencionalmente se pone en el lugar del otro, lo que le permite entender con precisión las motivaciones y emociones de los demás, sin dejarse influenciar por su propio punto de vista. Él logra ver el mundo a través de múltiples lentes, lo que le permite construir una imagen más completa de la realidad que lo rodea. El estudio de Max André Edel sobre personas con trastorno de personalidad borderline, TPB, ofrece valiosos conocimientos sobre la importancia de entender la perspectiva de los demás. El estudio sugiere que las personas con TPB, que a menudo tienen dificultades para percibir las intenciones de los demás, pueden mejorar su capacidad para interpretar las emociones ajenas mediante terapias que fomenten la mentalización. La mentalización es la habilidad de formar una imagen mental de lo que otra persona está pensando o sintiendo, a partir de su comportamiento y reacciones. Este proceso de mentalización es exactamente lo que Ayanoko hace con maestría. Él puede percibir lo que los demás están pensando, incluso si esas intenciones no se expresan explícitamente. Por ejemplo, rápidamente reconoce las inseguridades de Kushida, quien tiene un fuerte deseo de ser admirada y vista de forma positiva por los demás. Al entender este deseo, Ayanoko manipula la situación para explotar esa necesidad, influenciando el comportamiento de Kushida de manera sutil. De manera similar, reconoce las emociones de Horikita, que a pesar de ser extremadamente inteligente, lucha con problemas de aislamiento emocional y dificultad para conectarse con los demás. Ayanoko entiende profundamente estos aspectos y usa este conocimiento para guiarla hacia sus propios objetivos, mientras también manipula sus decisiones de forma que se alineen con sus intereses.
Nunca se limita a observar superficialmente las acciones de estas personas, sino que profundiza en sus motivaciones subyacentes, lo que le permite manipular las situaciones con destreza. La forma en que Ayano Koji manipula personajes como Kushida y Horikita es un ejemplo claro de su habilidad para entender la perspectiva de los demás. Él estudia sus emociones y analiza sus inseguridades y deseos con precisión. En el caso de Kushida, sabe que ella está desesperada por ser admirada, y utiliza esto para manipular sus acciones a su favor. Al tocar los puntos vulnerables de Kushida, Ayano Koji la hace actuar de una manera que se alinea con sus propios intereses. Con Horikita, utiliza un enfoque similar, percibiendo que aunque ella es brillante, la falta de habilidades sociales y su tendencia al aislamiento emocional son áreas de vulnerabilidad. Ayano Koji aprovecha esta comprensión para orientarla y guiarla hacia el éxito, pero también para influir en sus decisiones de manera que favorezcan sus propios objetivos. Nunca se limita a observar superficialmente sus acciones, sino que entiende por qué actúan como lo hacen, lo que le permite manipular las situaciones con una precisión que es casi imposible de detectar. La habilidad de Ayano Koji para comprender la perspectiva de los demás es una de las claves de su éxito. Él no solo observa las acciones de las personas a su alrededor, sino que se esfuerza por entender sus emociones, inseguridades y motivaciones. Este comportamiento le permite construir relaciones sociales complejas y, al mismo tiempo, manipular a los demás de manera eficaz. Al ser capaz de ver el mundo a través de los ojos de los otros, Ayano Koji puede tomar decisiones más informadas y estratégicas, lo que lo coloca siempre un paso adelante de sus compañeros. La lección es clara: en un mundo donde las interacciones sociales a menudo fallan por malentendidos, el verdadero poder está en ser capaz de ver el mundo a través de los ojos de los demás. Ayano Koji nos enseña que para tener éxito en las relaciones humanas es fundamental entender las necesidades y emociones de los demás, lo que nos permite actuar de manera más eficaz y empática, y al mismo tiempo, manipular las situaciones a nuestro favor. Comportamiento 4. Hablar menos. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre el poder del silencio? En un mundo donde todos buscan ser escuchados y hablar más para destacar, Ayano Koji Kiyotaka, de Classroom of the Elite, adopta un enfoque completamente diferente. Él habla menos, pero de manera más estratégica y significativa. Esta elección, aparentemente simple, es en realidad una de las estrategias más poderosas que él utiliza para posicionarse en el centro de las interacciones sociales, mientras mantiene un control sutil sobre las situaciones. Muchas veces, cuando alguien habla más, crea la impresión de ser confiable o socialmente activo. Sin embargo, Ayano Koji entiende que hablar menos puede, paradójicamente, aumentar su credibilidad y percepción de confiabilidad, además de permitir una mejor comprensión del ambiente que lo rodea. Él no siente la necesidad de justificar sus acciones ni llenar el silencio con palabras vacías, lo que lo hace destacar en un mundo donde la sobrecarga de comunicación es constante. El comportamiento de Ayano Koji puede describirse como una elección estratégica de hablar menos, pero con mayor profundidad e impacto. Él comprende que al no mostrarse todo el tiempo, sus palabras tienen más peso. Cuando decide hablar, sus intervenciones son precisas, directas y, a menudo, cargadas de un poder emocional o estratégico que los demás no pueden igualar. Él nunca dice más de lo necesario, lo que lo convierte en una persona más observadora y discreta en las interacciones. A diferencia de muchos personajes que sienten la necesidad de llenar cada espacio con palabras o demostrar su inteligencia verbalmente, Ayano Koji usa la escucha activa como una forma de dominar el ambiente. Él se posiciona como alguien difícil de leer, pero al mismo tiempo profundamente atento a las dinámicas a su alrededor. Esto crea una aurora de misterio y autoridad, ya que los demás nunca saben con exactitud qué está pensando o planeando. Aunque puede parecer que hablar más generaría más confianza o empatía, el comportamiento de Ayano Koji demuestra lo contrario. Hablar menos no solo aumenta su credibilidad, sino que también le permite ser más observador. La psicología detrás de esta estrategia está relacionada con el hecho de que, cuando hablamos menos, somos percibidos como más confiables y más reflexivos. Las investigaciones psicológicas han demostrado que quien habla menos tiende a ser visto como más confiable. Esto ocurre porque, cuando una persona habla poco, las palabras que elige tienen un impacto mayor, creando la percepción de que es más selectiva y más cuidadosa con lo que dice. Por el contrario, quienes hablan en exceso suelen ser percibidos como menos confiables, ya que su comunicación puede ser vista como un intento de ganar atención o validar sus propias ideas. Además, hablar menos también permite una mayor comprensión del entorno. Al no estar constantemente hablando, Ayano Koji tiene la oportunidad de observar a los demás con más atención, captando detalles sutiles en sus palabras, gestos y comportamientos. Esto mejora su capacidad para leer las intenciones y emociones de los demás, algo esencial para su habilidad para manipular situaciones y relaciones a su favor.
El comportamiento de Ayanokoji de hablar menos y ser más observador puede entenderse mejor a la luz de algunos estudios psicológicos. Un estudio sobre comunicación social reveló que, en interacciones sociales, hablar menos no significa ser menos confiable, sino estar más atento a lo que ocurre a tu alrededor. Cuanto más habla alguien, más oportunidades tiene de cometer errores o ser malinterpretado. En cambio, hablar menos transmite la imagen de que la persona es más calmada, reflexiva y controlada, lo que aumenta su percepción de confiabilidad. Otro aspecto interesante es que las personas que hablan más tienden a centrarse más en sí mismas, buscando constantemente aprobación o atención. Mientras tanto, quienes hablan menos suelen estar observando y analizando a los demás, creando una imagen de sabiduría y control. Ayanokoji adopta este enfoque no solo para evitar ser el centro de atención, sino para entender mejor las motivaciones y debilidades de las personas que lo rodean. Esta habilidad para leer a los demás es uno de los factores que lo hace tan eficaz para manipular situaciones y relaciones. Un ejemplo claro de cómo Ayanokoji usa la estrategia de hablar menos para comprender mejor a los demás ocurre con Sakura. Ella es una persona con inseguridades profundas, especialmente relacionadas con su miedo a ser rechazada o no ser reconocida por los demás. Mientras que otros personajes, como Kushida, están ocupados hablando todo el tiempo y tratando de agradar a todos, Ayanokoji, que habla menos, logra percibir las vulnerabilidades de Sakura con una claridad impresionante. A diferencia de Kushida, que intenta destacarse constantemente hablando y buscando la aprobación de los demás, Ayanokoji no tiene prisa por involucrarse. Él observa las acciones de Sakura y entiende las emociones que la mueven, reconociendo sus inseguridades sin que ella necesite expresarlas verbalmente. Esto le permite manipular la situación de manera estratégica, sin que Sakura se dé cuenta de lo que está ocurriendo. Hablar menos es una habilidad poderosa que Ayanokoji utiliza para destacarse sin exponerse. En lugar de perderse en palabras, elige hablar solo cuando es necesario, con precisión e impacto. Este enfoque no solo aumenta la percepción de su confiabilidad, sino que también le permite comprender mejor el entorno y las personas que lo rodean. La lección es clara: el silencio y la escucha activa pueden ser más poderosos que cualquier discurso largo. Ayanokoji nos enseña que hablar menos, pero de forma significativa, es una manera de controlar las situaciones y manipular el comportamiento de los demás. Al escuchar y observar más, podemos comprender mejor las intenciones de quienes nos rodean, y en consecuencia, tomar decisiones más estratégicas y efectivas. Comportamiento 5. Autocontrol. ¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo, en momentos de estrés, nuestras emociones pueden llevarnos a decisiones impulsivas? Muchas veces, una reacción emocional descontrolada puede perjudicar nuestras relaciones, elecciones e incluso nuestros objetivos. Sin embargo, Ayanokoji Kiyotaka, de Classroom of the Elite, demuestra una habilidad rara y poderosa: mantener el autocontrol en todas las situaciones. Para él, este control emocional no es solo una característica, sino una estrategia fundamental para alcanzar sus metas y mantener su ventaja sobre los demás. La habilidad de mantener el autocontrol es esencial para Ayanokoji, ya que le permite no perder su base emocional independientemente de las circunstancias. Se mantiene calmado y calculador, reaccionando de manera estratégica y racional en cualquier situación, lo que lo coloca en una posición de fuerza. Este control constante sobre sus emociones, aunque natural para él, también requiere energía y esfuerzo continuos. El autocontrol es la capacidad de regular nuestras propias emociones, comportamientos e impulsos de manera que podamos alcanzar metas específicas, incluso cuando enfrentamos distracciones o presiones. Para Ayanokoji, el autocontrol es clave para su supervivencia y éxito dentro de la Elite Class, donde las presiones son constantes y las interacciones entre compañeros son a menudo tensas. Él tiene una capacidad impresionante para mantener la calma, incluso en momentos de estrés extremo o provocación. Cuando otros personajes actúan de manera impulsiva, Ayanokoji siempre mantiene el enfoque en su objetivo, evaluando racionalmente cada situación antes de actuar. Su autocontrol no es solo una cuestión de reprimir las emociones, sino una habilidad estratégica para prever y controlar los movimientos de los demás, sin perder la compostura. El autocontrol de Ayanokoji está directamente relacionado con el funcionamiento del córtex prefrontal, la área del cerebro responsable de la función ejecutiva, es decir, la capacidad de planificar, tomar decisiones y autorregularse. El córtex prefrontal permite que las personas controlen los impulsos inmediatos y se concentren en los objetivos a largo plazo, en lugar de ceder a la gratificación instantánea o a la presión del momento. Para Ayanokoji, mantener el autocontrol es un esfuerzo constante. El córtex prefrontal requiere mucha energía para funcionar correctamente, especialmente en situaciones de alta presión, como las que él enfrenta con frecuencia.
Esto significa que Ayanokoji no solo necesita autocontrol, sino que también debe gestionarlo eficazmente, evitando sobrecargar esta área del cerebro y garantizando que tenga suficiente energía para tomar decisiones estratégicas y mantener su calma. Aunque el autocontrol es una habilidad crucial, es un recurso finito. Esto significa que, a lo largo del día, nuestras reservas de autocontrol disminuyen a medida que tomamos decisiones que requieren más esfuerzo emocional y mental. Esto se llama fatiga de autocontrol. Cada decisión que tomamos para mantener la calma o reprimir un impulso agota nuestras reservas de energía para el autocontrol. Esto puede llevar a fallos, como decisiones impulsivas o comportamientos que normalmente evitaríamos. Ayanokoji comprende esta limitación, y por ello, su comportamiento es tan meticulosamente planeado. Él gestiona sus emociones estratégicamente, evitando situaciones que podrían sobrecargar su autocontrol de manera innecesaria. En lugar de gastar su energía reaccionando impulsivamente, utiliza su autocontrol de manera eficiente, siempre enfocado en mantener el control y alcanzar sus objetivos a largo plazo. El psicólogo Robert Sapolsky discutió en sus estudios cómo el autocontrol depende de patrones de comportamiento repetidos. Sapolsky argumenta que el autocontrol no es algo que poseemos en cantidades fijas, sino una habilidad que debe ser constantemente practicada y reforzada a lo largo del tiempo. Según Sapolsky, la clave para un autocontrol eficaz no radica solo en resistir los impulsos, sino en crear rutinas de comportamiento que nos permitan tomar decisiones más deliberadas y controladas. Esta idea se aplica perfectamente al comportamiento de Ayanokoji. Él no ejerce autocontrol de manera esporádica. Al contrario, lo utiliza como una herramienta constante y disciplinada. Cada acción de Ayanokoji parece ser el resultado de una práctica mental de control y reflexión, y esta habilidad es reforzada y perfeccionada con el tiempo. Su comportamiento constante y calculado es la manifestación de un autocontrol que él ha desarrollado y refinado con la práctica. Un ejemplo claro de cómo Ayanokoji mantiene su base emocional intacta ocurre en varias situaciones a lo largo de Classroom of the Elite. Cuando es desafiado por otros personajes, ya sea mediante insultos, provocaciones o amenazas, Ayanokoji no pierde el control emocional. Al contrario, utiliza la situación a su favor, manteniendo la calma y analizando las opciones de manera lógica. Esto es especialmente evidente cuando enfrenta situaciones de confrontación directa, como cuando otros personajes intentan presionarlo o manipularlo. Ayanokoji es un maestro en preservar su autocontrol, nunca dejándose envolver por las emociones que podrían perjudicar su estrategia. Siempre permanece tranquilo y enfocado, asegurándose de que sus emociones no interfieran en la consecución de sus objetivos. Este control es lo que le permite no solo lidiar con los desafíos, sino también manipular las situaciones a su favor, creando un entorno donde siempre está un paso adelante de sus rivales. El comportamiento de Ayanokoji de mantener el autocontrol es fundamental para su éxito, especialmente en un entorno competitivo como la Elite Class. Su habilidad de no perder la base emocional en situaciones de estrés y presión no solo lo convierte en un estratega brillante, sino también en una persona que puede actuar con calma y precisión, incluso en los momentos más intensos. El autocontrol es, sin duda, una de las claves que le permite a Ayanokoji manipular las situaciones a su alrededor y alcanzar sus objetivos sin ser perturbado por sus emociones o las acciones de los demás. Nos enseña que, aunque el autocontrol es un recurso finito, puede ser gestionado eficazmente a través de práctica constante y conciencia. La habilidad de Ayanokoji para mantener la calma y la disciplina emocional, incluso bajo presión, demuestra que el autocontrol no es solo una habilidad natural, sino una práctica que se perfecciona con el tiempo, siendo fundamental para el éxito personal y estratégico. Después de explorar los comportamientos y hábitos de Ayanokoji Kiyotaka, queda claro que posee una habilidad única para controlar y manipular situaciones de manera estratégica. Sus comportamientos, como esconder sus habilidades, no reaccionar impulsivamente, entender la perspectiva de los demás, hablar menos y mantener el autocontrol, son aspectos de una mente extremadamente entrenada, capaz de operar en un nivel de inteligencia emocional elevado. Sin embargo, por más que Ayanokoji sea un maestro en el arte de la manipulación y el autocontrol, su viaje también revela una falla profunda: parece no aprovechar completamente su propia existencia. Hay una brecha emocional que, a pesar de sus hábitos eficaces, no le permite conectarse genuinamente con la vida o con las personas a su alrededor. Aunque Ayanokoji ha desarrollado hábitos altamente eficaces que lo convierten en una figura invencible en muchos aspectos, su constante búsqueda por el control y la perfección termina desconectándolo de sus emociones y necesidades personales. A lo largo de Classroom of the Elite, vemos que nunca se permite disfrutar de los momentos simples de la vida ni conectarse emocionalmente con los demás. Su comportamiento estratégico, aunque brillante, tiene un costo: la pérdida de una experiencia emocional plena y humana.
Está tan enfocado en mantener el control que no se da cuenta de que, en el proceso, pierde una parte esencial de su propia humanidad. Este comportamiento sugiere que, a pesar de su éxito en controlar el mundo a su alrededor, Ayano-Koji no está completamente en paz consigo mismo. Es capaz de manipular las situaciones con una precisión impresionante, pero no puede permitirse experimentar las emociones que forman parte de la vida. Esto nos hace reflexionar sobre la verdadera naturaleza del autocontrol. Tener control sobre las propias emociones y comportamientos es esencial, pero la capacidad de conectar con los demás de manera genuina y sentir emociones de forma auténtica también es crucial para una vida equilibrada y satisfactoria. La práctica constante es necesaria para incorporar hábitos eficaces y garantizar que el autocontrol no se convierta en una prisión emocional. El comportamiento de Ayano-Koji nos muestra que, aunque la disciplina y el autocontrol son herramientas poderosas, también requieren equilibrio. Por mucho que Ayano-Koji haya dominado estos hábitos, la falta de equilibrio emocional revela que necesita una reflexión interna sobre cómo estos hábitos pueden afectar su vida de manera más holística. El autocontrol es una habilidad valiosa, pero, cuando se aplica sin reflexión o conexión emocional, puede convertirse en un obstáculo para la verdadera felicidad y realización personal. Es fundamental reconocer nuestros puntos débiles y aceptar nuestras emociones para que podamos usar el autocontrol de manera más saludable y equilibrada. La práctica de buenos hábitos y autocontrol debe ir acompañada de autocompasión y la conciencia de que equilibrar la razón con las emociones es esencial para lograr la verdadera autosuperación. La verdadera fuerza no radica solo en controlar las situaciones externas, sino en aprender a controlarnos internamente y permitirnos vivir las emociones sin temor a perder el control. Al final, la mayor lección que podemos sacar del comportamiento de Ayano-Koji es la importancia de ser constantes en nuestros esfuerzos, pero también de entender y aceptar nuestros puntos débiles mientras buscamos el autocontrol y la autosuperación. El viaje de Ayano-Koji es, en muchos aspectos, una búsqueda de poder y control, pero también una lección de cómo el autocontrol sin equilibrio emocional puede resultar en una vida vacía. Al mirar nuestras propias vidas, podemos aprender de sus hábitos y buscar mantener el autocontrol, pero también sabemos que es esencial permitirnos ser humanos, con todos los sentimientos y emociones que forman parte de este viaje. No se trata solo de controlar, sino de aprender a vivir con nuestras emociones, sin dejar que nos dominen ni nos guíen de manera impulsiva. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejar tu like y compartirlo con tus amigos. Eso ayuda muchísimo al canal y permite que traigamos más contenido como este. Y si te quedaste curioso sobre los errores que todos cometen al querer ser como Ayano-Koji, no te pierdas el vídeo sobre lo que todos se equivocan al querer ser como Ayano-Koji. Haz clic en el enlace y descubre cómo evitar esas trampas. Nos vemos pronto.